bastante relación unas con las otras y así intentamos dejar el máximo tiempo posible para la discusión después, que creo que es lo más interesante. Este es mi disclosure. Y cuando hablamos de tendinopatías, siempre me gusta empezar con estas dos imágenes. Es decir, ahora está muy de moda. Yo cuando empecé, soy discípulo de aquí, el doctor Helber, con lo cual él hace cirugías súper agresivas, yo hago justo lo contrario, cirugías que son muy poco agresivas. Y con lo cual siempre me gusta recordar que ya hace muchísimos años que se demostró que el principal problema que tenemos con los tendones es que no son lesiones inflamatorias. Con lo cual, como no hay células inflamatorias activas suficientes para producir una regeneración de ese tendón, tenemos que hacer algo. Eso es lo que nos da la explicación de que todos nosotros podemos tener tendones que nos viene el paciente en consulta y nos dice que le duele el hombro desde hace 6 años, con una tendinopatía del supraespinoso de 6 años de evolución. Eso evidentemente en otras alteraciones de nuestro aparato locomotor no pasa, pero en los tendones sí. Y después, ya unos años posteriores, mi mentor, el profesor Alfredson, lo volvió a demostrar con microdiálisis, con lo cual yo creo que ese ya es un tema que ya no está en discusión. Y para mí, ¿cómo lo veo yo? Intento referenciar las cosas lo máximo posible, con lo cual verán que en mis presentaciones, cuando hablo de algún artículo que creo que es interesante, les pongo el código QR para que se puedan descargar el artículo. Y esta gráfica, si ustedes ponen en Google inflamación, proliferación y remodelación, les va a salir tal cual. Con lo cual, a mi forma de entenderlo, el problema es que cuando tenemos una lesión tendinosa, tenemos lo que yo le llamo un fallo en el despegue. Es decir, el tendón se nos inflama, va bajando el proceso inflamatorio y cuando debería empezar el proceso de proliferación y remodelación posterior, eso no sucede, con lo cual se queda el tendón en una fase crónica y en esa fase crónica es donde nosotros tenemos que lidiar con el paciente. ¿Y ahí qué le vamos a hacer? Bueno, pues hay diferentes técnicas y yo humildemente les voy a explicar cómo lo hago yo. Este es mi algoritmo terapéutico. Nos vamos a basar sobre todo en la parte central, en la cual yo ya tengo una tendinopatía establecida en fase crónica. Siempre habremos hecho toda la parte de fisioterapia, sobre todo ejercicio excéntrico, estudio biomecánico, cambios de hábitos de la consulta. Y si con todo eso no tengo suficiente es cuando empiezo a hacer técnicas invasivas. Siempre empiezo por la electrolisis, lo que se conoce como USGET, con las siglas en inglés de Ultrasound Guided Galvanic Electrolysis, con lo cual ya la propia técnica nos está diciendo que es una técnica de corriente galvánica que debe ser ecoguiada. Si con eso no tengo suficiente, entonces paso a la ortobiología. Si con la ortobiología no tengo suficiente, es cuando voy a la cirugía. Este es el consenso de la Sociedad Europea en la cual describimos los diferentes tratamientos aplicables en las tendinopatías. Es un consenso que escribí con toda la ESCA en 2018 ya, y todas las técnicas que yo le estoy explicando ya están dentro de este consenso. ¿Por qué utilizo la electrolisis? Bueno, siempre me gusta decir que sí que es cierto que a nivel mundial la gran mayoría de estudios sobre electrolisis los he escrito con mi grupo de trabajo, pero me honra decir que también ya hay muchísimos otros grupos de trabajo que también tienen muchas publicaciones sobre la electrolisis. Básicamente, con la electrolisis lo que hago es mediante una ecografía, localizo la zona del tendón lesionada y le produzco una reacción electroquímica dentro del tendón para producir una reacción inflamatoria. Es muy importante, y lo pueden ver en estos artículos que también hicimos en Cadáver, que son técnicas que han demostrado que tienen que ser ecoguiadas, igual que la ortobiología, porque si se fijan aquí estamos diciendo que en tendón rotuliano, por ejemplo, estudio en cadavérico, vimos que de 156 pacientes, si lo haces a ciegas, solo 18 estás pinchando en la zona que toca. Con lo cual, obviamente, es muy difícil hablar de si una técnica funciona o no, ya sea la que ustedes quieran, si estamos haciendo una técnica intervencionista que no estamos seguros de dónde estamos pinchando. Lo mismo hicimos en el supraespinoso, que ya es muchísimo más escandaloso, en la cual de 120 solo 15 están en la zona si los haces a ciega o por posicionamiento anatómico. Con lo cual, con la electrolisis, guiada por ecografía, produzco este estímulo en la zona del tendón que está deteriorada, y eso lo que hace es vuelve a arrancar todo ese sistema, es decir, vuelvo a inflamar el tendón para poder remodelarlo posteriormente mediante el ejercicio. Es muy importante el estímulo mecánico. Nosotros nos gusta mucho el ejercicio excéntrico, y si puede ser ejercicio excéntrico con maquinaria inercial, muchísimo mejor. Se ha reportado en la literatura y ya sabemos que es muy eficaz y se tiene que hacer de una forma muy concreta. Se puede empezar con ejercicios isométricos, pero rápidamente tenemos que pasar a ejercicios intermedios, heavy low resistance training, y progresar con el ejercicio excéntrico hasta poder hacer incluso excéntrico a diario. Se sabe que
2 días a la semana de ejercicio excéntrico produce lo que se llama eccentric overloading, con lo cual tenemos suficiente, sería lo mismo que hacer ejercicio cada día. Todo eso nos va a desencadenar todo el proceso mecánico de la mecanotransducción, que no les voy a entrar a definir porque está en esta diapositiva y todos ustedes ya la conocen, pero que es tan importante para hacer que ese tejido pueda proliferar. Hicimos las principales investigaciones en ratas ya hace bastantes años, en el cual vimos que con la electrolisis producíamos esa sobreexpresión de las proteínas Paper Gamma y SMAC Diablo, a la vez que aumentábamos el vascoendothelial growth factor, que lo que nos hacía era creábamos tejido mediante una reacción inflamatoria. Esto también publicamos ya hace bastantes años, en 2014, ya lo publicamos con un follow-up muy largo para ver que no habían reacciones adversas, y también publicamos los Randomized Control Trials comparándolo con la fisioterapia convencional, en la cual teníamos muchos mejores resultados con la electrólisis que con la fisioterapia y la electrofisioterapia convencional. Obviamente es una técnica dentro de todo el arsenal, necesitamos estudios podológicos, estudios biomecánicos. Es muy importante el estudio en el cual veamos qué está causando la lesión, y para eso los estudios de este tipo son vitales para nosotros. Y luego todo el trabajo facial, trabajo articular, diatermia, en el cual vamos a estimular ese tejido. Si con todo eso no tenemos suficiente, utilizamos ortobiología como el PRP, que también debe ser ecoguiado. Ya se sabe lo que es el PRP en tendón, luego hablaremos del PRP articular también con los consensos que tenemos. Básicamente estamos todos de acuerdo en que tiene que ser una concentración superior a 1 millón por microlitro de plaquetas, pero hay que discutir cómo son esas concentraciones. Al final, muy probablemente vamos a ir, y eso será divertido discutirlo luego en la mesa, es cómo lo hacen ustedes, hacia ese PRP que ya muchos artículos, ya hace muchos años le llamaban PRP a la carta, es decir, no vale el mismo PRP para todas las patologías, y probablemente acabaremos estandarizando qué PRP queremos no solo para cada patología, sino para cada uno de nuestros pacientes. Nosotros lo que hacemos es un PRP caracterizado, es decir, siempre que quitamos el PRP, cogemos la muestra y mediante un contador celular analizamos qué porcentajes de cada celularidad tenemos en ese PRP, con la finalidad de ir cogiendo base de datos y poder comparar de aquí a unos años, poder comparar los resultados de los diferentes PRPs. Porque probablemente si yo les hiciera una pregunta a mano alzada, ¿qué tipos de PRPs?, levantaríamos las manos de múltiples formas, porque cada uno lo usa de una manera, en unas cantidades y unas concentraciones diferentes. Y eso creo que lo tenemos que ir estandarizando para que, como sociedad científica que somos, vayamos cada vez progresando hacia la misma forma de trabajar. Hay puntos que tenemos claro, como sabemos que los corticoides, por ejemplo, crean una lisis en esas plaquetas, con lo cual deberíamos de evitar los corticoides y los anestésicos locales en el uso de los PRPs, con lo cual se tiene que controlar. Si con todo eso no hay suficiente, sabemos que las mesenchymal stem cells, este es un artículo recientemente publicado en el American Journal, nos dicen que las stem cells tienen buenos resultados o unos resultados mejores que los PRPs cuando estos PRPs fallan. Pero también tenemos que tener en cuenta que son técnicas que aún están en estudio, y con lo cual tenemos que coger los resultados un poco con pinzas. Sabemos que tenemos las bone marrow, las de médula ósea y también las adipositarias, y que sabemos que tienen un buen comportamiento a nivel tisular. Pero repito, estamos ahora todavía en fases de investigación, también dentro del consenso de la Sociedad Europea. Estamos trabajando ahora sobre los concentrados de médula ósea y cómo tenemos que hacer un poco el consenso europeo. Y para mí, en mi humilde opinión, lo que va a cambiarnos mucho la perspectiva en los futuros años es la terapia génica. Me gusta mucho este artículo, que es el que os he referenciado antes, de la europea, que ya sale, pero si se fijan en el cuadro que tienen ustedes abajo a la izquierda, son los genes identificados en las tendinopatías. Y estos genes ya están identificados desde hace muchísimos años, incluso desde el 2005. Con lo cual, lo único que tenemos que entender es que cuando sepamos cómo manipular esos genes, el panorama nos va a cambiar muchísimo. Por eso siempre digo que tenemos que tener al menos un ojo puesto en todas esas terapias. Y tal cual les he explicado, siempre me gusta acabar mis charlas, y verán que siempre acabo mis charlas agradeciendo a todo mi equipo, porque si se fijan, lo que he pretendido explicar todo el rato es que es una terapia multimodal. Es decir, no vale pinchar, no vale solo hacer ejercicios, no vale solo hacer ciertas técnicas. Tenemos que hacer un seguido de técnicas seguidas unas de las otras, con el objetivo de que con todo el equipo podamos curar esas lesiones. Gracias.
bueno, seguiré yo. Les han cerrado las puertas de fuera para que no se puedan escapar, con lo cual en esta ocasión hablaremos de, una vez esas terapéuticas que he hecho convencionales, conservadoras, perdonen, no funcionan, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y para mí el siguiente paso es la sonocirugía o la cirugía ultrasónica, en este caso en el tendón rotuliano. Este vuelve a ser mi disclosure. Básicamente lo que hacemos es esa visión de todo nuestro tendón, en la cual hay que darle mucho push a la ecografía. No sé cuántos de ustedes hacen ecografía. Yo me acuerdo que con mi grupo, cuando empecé a hacer ecografía, cuando era R4, empecé a hacer ecografía, decían que era el loco, que hacía ecografía. Ahora voy por el mundo dando charlas sobre la importancia de la ecografía, con lo cual han cambiado mucho las cosas. He logrado que muchos jefes de servicio compren ecógrafos a sus chavales, con lo cual seguro que aquí que hay muchos jefes, siempre animo a poderlo hacer. Y básicamente la ecografía nos va a dar imágenes como esta, es decir, esto es una lesión en un pectoral, pero es una lesión que si tú no eres capaz de posicionar la aguja dentro del hematoma con precisión y ser capaz de ver todo el rato la aguja mientras vas aspirando el hematoma, lo más probable es que te quede contenido. Con ecografía es tan sencillo como esto. Tenemos que hacer un diagnóstico correcto porque ya sabemos que las tendinopatías son muy distintas. No vale hablar de tendinitis de Aquiles o tendinitis rotuliana. Hay que decir exactamente si es hipervascular, si es avascular, si tiene calcificaciones, si no, si tiene el pico de la rótula que afecta al tendón o no, si tiene la grasa de Jofa adherida o no. Y todo eso lo vamos a poder ver con un buen examen clínico. Y siempre me gusta remontarme un poco al pasado, como he hecho antes. A mí me molaría mucho habérmelo inventado yo, el término sonocirugía. Siempre digo que si lo hubiera inventado yo, hubiera dicho técnica de Abad o algo para que mis hijos estuvieran orgullosos, pero esto no lo he inventado yo. La sonocirugía, como pueden ver en este artículo, ya se hablaba del término sonocirugía en 2013. Y a mí lo que me cambió el paradigma, vengo de una escuela, como les decía, del doctor Helber, del doctor Monllau, de cirugía compleja de rodilla. Yo estaba en la cirugía compleja de rodilla, pero a mí me gustaban mucho los tendones ya cuando era chiquitín. Y ya me di cuenta en 2007, un artículo publicado en la ESCA, que hablaban de la técnica de la sonocirugía, es decir, la técnica artroscópica guiada por ecografía, que hoy en día es o se ha reconocido como la más válida para operar un tendón como el tendón rotuliano, pues mi mentor, el profesor Alfredson, ya lo hacía en 2007 y así lo publicó. Con lo cual, siempre referenciar a nuestros maestros, que creo que es importante. Y aquí pueden ver una foto que yo creo que la de la izquierda está hasta desgastada del color de la antigua que es, pero es cuando hice yo mi stage con el doctor Alfredson. Básicamente es divertirnos un poco más. Somos artroscopistas, pues esto es artroscopia a la vez que hacemos ecografía. O sea, es una triangulación encima de una triangulación. Es importante tener un quirófano bien posicionado, el ecógrafo y el artroscopio en la misma posición para que levantando o bajando los ojos seas capaz de verlo bien. Un compañero entrenado en ecografía que te va mostrando el tendón vía ecográfica y tú por vía artroscópica vas a hacer la intervención. Los portales son un poquito más bajos que cuando hacemos una artroscopia habitual de rodilla. Identificamos qué zonas del tendón están lesionadas, dónde están esos vasos sanguíneos aberrantes que saben ustedes que no deberían de estar en ese tendón y por ahí vamos a hacer el abordaje. Al final vamos a tratar 360 ese tendón. Vamos a tratar el tejido dañado, vamos a mirar esas neovascularizaciones, si están presentes las vamos a desbridar, si hay un pico de la rótula lo tenemos que limar para que no siga improntando en el tejido y si hay adherencia de la grasa de Jofa lo vamos a tener que liberar. Básicamente lo que hacemos es esto, ven la imagen artroscópica y la imagen ecográfica. Es exactamente lo mismo, lo único que con la artroscopia tú ves el tendón por debajo y con la ecografía te permite ver el tendón en toda su totalidad. Y la importancia de este posicionamiento que estoy haciendo ahora y la imagen que se ve en la ecografía es que lo importante es ir muy cerca del tendón rotuliano, porque si vamos con una artroscopia clásica lo que hacemos luego es tenernos que resecar toda la grasa de Jofa y eso es muy negativo para la rodilla. Eso se ve en corte longitudinal y lo mismo en corte transversal. Aquí en corte longitudinal lo que estoy haciendo y lo que pueden ver es cómo con el shaver lo que hago es voy peinando el tendón y voy comiendo tendón hacia arriba hasta que tengo el tendón sano y del tamaño que yo quiero. La otra técnica que puedo utilizar es la cirugía, lo que se llama cirugía ultrasónica. Se llama cirugía ultrasónica, que el nombre mola mucho, pero básicamente lo que está diciendo es que se mueve a alta velocidad. Los dos primeros casos que pudimos hacer en Europa fueron en noviembre del 2022 y tuve el placer de hacer los dos primeros casos, pero es una técnica que ya se utiliza y sobre todo en Estados Unidos desde hace muchos años.
Básicamente, hace una cosa muy parecida a lo que yo les he explicado antes que hacemos con la electrolisis. Con la electrolisis vamos a la zona de tejido dañado y producimos una reacción electroquímica para que vía macrofágica se elimine ese tejido. Con el TENEX o la cirugía ultrasónica lo que hacemos es ir a la zona de tejido dañado para de una forma mecánica, es decir, la punta de la aguja se mueve a alta velocidad, produce un desbridamiento mecánico para poder sacar ese tejido. Esto, como les decía, ya hace muchos años que está descrito, hay estudios en ratones, en conejos, perdón, desde el 2015, hay técnicas quirúrgicas desde el 2013-2015 y tardó bastante tiempo en llegar a Europa. Básicamente se llama ultrasónica por eso, porque la punta, el tip del dispositivo se mueve a 22.000 revoluciones por segundo y lo que crea es un desbridamiento mecánico. Básicamente la técnica es como ven esta imagen, en una mano el ecógrafo, en la otra mano el dispositivo y lo que vas es a la zona de la lesión y quitas todo el tejido deteriorado. Y a modo de ejemplo les pongo este caso, este es un chico, es un patinador profesional que lo que tenía era una lesión focal en el tendón que no fuimos capaces de mejorar con tratamiento conservador. Y lo que hicimos fue este desbridamiento mecánico. Aquí un tip que me gusta dejar a mis colegas, por si se animan a hacer esta técnica alguna vez, es que recuerden que etiológicamente lo que estamos haciendo es, estamos entrando en una zona de tejido degenerativo, con lo cual el radiólogo nos enviará unas imágenes que pondrá tejido degenerativo intratendinoso y estamos eliminando ese tejido degenerativo, estamos desbridando, como si fuera con el shaver, pues una forma muy parecida ese tejido. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, como verán aquí, este es el procedimiento, entro justo en la parte del tendón que está lesionada, activo el dispositivo, desbrido la zona de tendón que está deteriorada y lo que consigo es esto. Si ven la imagen, sobre todo la de arriba a la derecha, lo que parece es que ahí tengas una rotura en el tendón. Es decir, como has creado tú un agujero dentro del tendón, si no avisan ustedes al radiólogo, el radiólogo les devolverá un informe y si tiene la resonancia previa todavía más, que dirá que el tendón ha empeorado porque ha pasado de una lesión degenerativa del tendón a una rotura intrasustancia. ¿Vale? Lo importante es aquí tener en cuenta que somos nosotros los que hemos producido esa lesión de forma voluntaria para que el tejido se pueda ir recuperando. Y la evolución a los 2 meses, a los 3 meses, hasta que cierra la herida y hacia los 4 meses está el return to play. Gracias.